vamos a, vamos a continuar con pues, el primer tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del sistema de magnitudes. Si vieron que pasamos allí algunos temas de las diapositivas, vamos a regresar a ellos, pero es necesario pues hablar primeramente de esto. ¿Qué sucede con el sistema de magnitudes cuando estamos hablando de objetos en el espacio o en el universo como tal? Bueno, sucede que pues, si nos imaginamos a una estrella, por favor hagamos este ejercicio mental juntos, imaginémoslo como una bombilla encendida en una habitación, ¿verdad? El brillo con la que vemos a esa bombilla depende de su potencia y también depende de la distancia a la que estemos nosotros. Y esto pues se puede comprobar colocando una hoja de papel. Usted la coloca así enfrente de la bombilla y entonces pues va a ver esa luminosidad que le llega hacia la hoja, ¿verdad? Ahora bien, la cantidad de luz que llega depende de la potencia, como ya habíamos dicho, y de la distancia de la hoja hacia la bombilla. Ahora, la luz de la bombilla se tiene que repartir entre la superficie, en este caso entre la superficie de una esfera, ¿verdad? Estamos modelando al foco como si fuera una esfera perfecta y pues en este caso, para hablar de una esfera nos referimos a ella como 4pi por r al cuadrado. Por eso, cuando nosotros pues nos alejamos, duplicamos la distancia que hay desde la hoja hacia la bombilla, la intensidad pues nosotros intuitivamente podemos decir, bueno, me alejé la mitad de la, de la presentación, perdón, de la bombilla, ¿verdad? Es probable que pues sea la mitad también de la hoja en este caso. Ahora bien, sucede que esto no siempre funciona no siempre funciona de esta manera tan intuitiva como pues podemos imaginar, sino que pues cuando nosotros nos alejamos, en este caso, hacia la mitad, nosotros estamos haciendo que la luminosidad que nos llega, esa intensidad, sea una cuarta parte, ¿sí? El área en este caso, el área entre la esfera, que nos llega, la luminosidad que tiene que atravesar desde el bombillo hacia donde estamos nosotros, pues se vuelve ahora una cuarta parte. Ahora bien, pues continuando con esto, si nosotros triplicamos ahora la distancia, pues no es el triple o no es una tercera parte, sino que es una novena parte la que llega hacia nosotros. Y así, pues con esta primera toma de contacto con el sistema de magnitudes que vamos a estar trabajando, pues tenemos que comprender que pues muchas veces la intuición nos puede fallar a la hora de estar trabajando con este tipo de magnitudes. Ahora bien, nosotros pues podemos definir en este caso el brillo de una estrella y las más brillantes o en este caso pues pueden ser estrellas pequeñas y que estén cerca o pueden ser estrellas muy grandes y que estén muy lejos. El brillo lo podemos definir de la siguiente manera como la ecuación pues que está en este caso acá. Podemos definir el brillo de una estrella como la intensidad o el flujo de energía que llega pues en este caso en el ejercicio mental que estábamos haciendo de la bombilla y del papel, ¿verdad? Podemos manejarlo como pues el flujo de energía que llega hacia el papel como el cuadrado situado, pues en este caso, en la Tierra. Si la luminosidad o la potencia, pues para nosotros sería L, ¿verdad? Y entonces, pues tenemos esta bonita ecuación que aparece cuando cuando estamos trabajando con este tipo de ejercicios mentales. Esto pues se aplica también a pues las estrellas como es nuestro estudio en este momento. Solo permítanme, voy a cambiar la pantalla de la presentación. Y entonces, pues, aquí está. Ok. Y entonces, continuando con esto del sistema de magnitudes, hablando de dónde viene, porque pues siempre tiene que haber una primera persona que dé ese primer paso, pues
Ahora sabemos que depende de la luminosidad y la distancia. Podemos ver con igual que el brillo de una estrella pequeña y otra luminosa pues lejana, y Parco de Samos en el siglo II antes de Cristo hizo el primer catálogo de estrellas. Él clasificó las más brillantes como de primera magnitud y a las más débiles como sexta magnitud. Y así fue que se inventó un sistema de división de brillos de las estrellas que está vigente hasta el día de hoy, utilizando simplemente este ejercicio mental que hemos comentado en esta tarde, pues aquí con lo de la bombilla, ¿verdad? Ahora bien, una estrella de magnitud 2 es más brillante que una estrella de magnitud 3. Las hay incluso de magnitud 0, ¿verdad? Y de magnitud negativa. En este caso, por ejemplo, tenemos a la estrella Ciro, tiene una magnitud de menos 1,5. Y en este caso, si nos vamos a uno de los cuerpos celestes que podemos ver en nuestra atmósfera, encontramos a Venus, que llega a adquirir una magnitud de menos 4. Ahora bien, uno de los objetos más luminosos que podemos tener en las noches, pues es la luna llena, tiene una magnitud de menos 13 y pues el Sol tiene una magnitud de menos 26,8. Estos valores pues son propiamente magnitudes aparentes, se le llama, ¿verdad? Porque pues como estamos trabajando en este mismo ejercicio mental que veníamos hablando, ¿verdad? Acerca de encontrar cuál será el brillo que está recibiendo la hoja de papel frente al bombillo, pues lo mismo sucede con todos estos cuerpos celestes que he mencionado. Ahora bien, en este sistema de magnitudes, pues podemos encontrar nosotros varias personas que trataron de estudiarlo más a fondo y encontrar una relación exacta entre los brillos. Por ejemplo, en 1850, pues se propuso la diferencia de las magnitudes 5 debía ser equivalente y tener una relación de 100:1. Esta pues constituye la definición formal de la escala de magnitud de las cuales les he hablado en esta tarde, ¿verdad? Con el Sol, en este caso, que sería el cuerpo celeste más brillante, aparentemente, ¿verdad? Desde menos 26,8. Ahora bien, estos valores que nosotros estamos manejando, pues siguen y es fácil tenerlos ya que son una escala logarítmica, ¿sí? Utilizamos escala logarítmica, utilizamos logaritmos, ¿verdad? En este punto, cuando estamos cursando tal vez tercero básico, cuarto y quinto bachillerato, nos tomamos como logaritmos. Bueno, ¿para qué nos sirve? Pues esa es una de las aplicaciones de los logaritmos, ¿verdad? Entender y pues en este caso aplicarlos a las leyes que rigen las escalas de luminosidad o en este caso luminosidad aparente, ¿verdad?, de los cuerpos celestes. Por ejemplo, lo que les comentaba acerca de Ciro, la estrella más brillante del cielo, pues en esta escala pues presenta de menos 5. Ahora bien, magnitud aparente, como la he mencionado, y magnitud absoluta. Veamos y supongamos pues lo siguiente, por favor. Yo creo que en algunos momentos hemos tenido o hemos visto esas luces, esos faros de algunos autos preparados para las neblinas que pues se dan en las carreteras hacia el interior del país. Pues esos tienen esos faros, imaginemos que lo tenemos enfrente a unos 2 metros, ¿verdad? Imaginemos también la misma bombilla que teníamos en el cuarto, en el experimento que estábamos haciendo, y pues imaginémoslo también a la misma distancia. Ahora bien, pues si los tenemos a la misma distancia, pues los podemos comparar perfectamente. Pero cuando nosotros alejamos el faro del auto, que está preparado para las neblinas que les comentaba, ¿verdad? Si nosotros lo alejamos suficiente, vamos a tener una magnitud que antes era una magnitud absoluta comparable a una magnitud aparente, ¿verdad? Pues sabemos que como son faros especializados para este tipo de temporadas, ¿verdad? Entonces, pues requieren ser muy potentes, ¿verdad? Tienen que tener una buena potencia para poder, pues, alumbrar. Si nosotros lo alejamos lo suficiente, vamos a lograr que en algún momento, con cierta distancia, ¿verdad? Ahora, pues, este faro, que se encontraba a 2 metros, pues parezca que está y que brilla
tanto como la bombilla que nosotros teníamos. Y eso pues es una buena o es un ejercicio simple para entender esta parte de, bueno, qué es la magnitud aparente, como les comentaba, y la magnitud absoluta, en este caso, pues de la luminosidad de una estrella, ¿verdad? Ahora bien, este concepto, solo permítanme, sí, aquí. Ok, este concepto pues ha ido surgiendo a lo largo de los años, ¿verdad? Y pues los astrónomos, como ya les comentaba, han medido estas magnitudes, la magnitud absoluta M, como la que tendría esa estrella, ¿verdad? A una distancia de 10 parsecs de nosotros. Ahora bien, con la magnitud absoluta, pues como ya en el ejercicio mental que habíamos hecho de la bombilla y de los faros del auto, pues podemos comparar los brillos que ahora pues son reales de dos estrellas y lo que es equivalente su potencia y su luminosidad. La relación matemática entre M y pues M en este caso es la que está dada por la ecuación que tenemos en la parte de abajo. M mayúscula es igual a M más 5 menos 5 logaritmo de D, donde D es la distancia real a la que está situada la estrella en escala de parsecs, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a regresar cuando entre Daniela, ¿verdad? Cuando ella tenga su intervención, ella nos va a decir cómo, pues desde la Tierra, podemos medir cuál es la distancia, pues, de algún objeto celeste, ¿verdad? Tenemos bastantes formas, ella nos va a hablar acerca de una en especial, y ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de esto de las estrellas, perdón, cuando nosotros estamos hablando de estrellas, es un hecho que pues ya sabemos que presentan diversas luminosidades, ¿verdad? Y que estas pues se ven distintos si están lejos, cerca, y pues esto lo habíamos hablado hace unos minutos con los dos ejercicios mentales que hicimos. Ahora bien, a simple vista, pues no podemos distinguir más que otra variación, ¿verdad? Y es aquí donde entra una parte importante del estudio de las estrellas y son los colores de las estrellas. Como bien sabemos, en la longitud de ondas, ¿verdad? Cuando estamos hablando acerca del espectro visible, podemos encontrar pues nuestro espectro visible va pues desde el morado, y pues pasando por el azul, el celeste, verde, amarillo, anaranjado, hasta el rojo. Y justamente así, de esta manera, es como se clasifican este tipo de, estos colores de las estrellas, ¿verdad? Como lo pueden observar aquí. Tenemos pues desde, de acuerdo con esta ley, al analizar la luz que nos llega de la estrella, nosotros podemos encontrar el máximo de la intensidad de emisión. Por ejemplo, en el que tenemos aquí, el punto máximo es azul, y cuanto mayor sea la temperatura, ahora ya no estamos hablando, pues como hablábamos en el bombillo, de la intensidad de flujo de energía que tenía ese bombillo, ¿verdad? La potencia, sino que ahora hablamos de la temperatura de la estrella, ¿verdad? Cuanto mayor sea la temperatura, en este caso, pues va a estar hacia el color azul, y pues caso contrario, y se va a ir corriendo hacia el rojo cuando esté más fría. Dicho de otra forma, pues el color de la estrella nos indica la temperatura a la que se encuentra su superficie. Por ejemplo, en esto que tenemos aquí, pues tenemos una estrella colocada, pues es una estrella, está más hacia el azul, ¿verdad? Es una estrella pues de muy alta temperatura, ¿verdad? Y entonces, gracias a esta longitud de onda, el punto máximo de la longitud de onda, podemos obtener la temperatura, y gracias a eso podemos encontrar pues otras aplicaciones para poder pues estudiar
la vida de una estrella porque va cambiando, y ya vamos a llegar a ese punto, va a ir cambiando a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Desde que nace, vamos a hablar cómo nace, hasta que mueren, porque sí, en algún punto, pues las estrellas deben morir. Ahora bien, como mencionábamos, ¿verdad? Si están clasificadas desde el azul hasta el rojo, tenemos pues ordenadas cada una de las clases desde la clase O, B, A, F, G, K y M, ¿verdad? Y pues son justamente las que pueden ver aquí, ordenadas, claro, en la parte de abajo de la diapositiva. Ahora bien, permítanme. Disculpa, Fernando, Adolfo tiene la mano levantada. No sé si tiene alguna duda. Ok, Adolfo, te escuchamos. Sí, dime, Adolfo, te escucho. Lo siento, solo se me falló. Ok, no hay problema. Muy bien. Entonces, ahora bien, pues ustedes verán en esta parte y se preguntarán, pues cómo podemos nosotros en este caso saber de qué tipo o de qué color es la estrella o qué temperatura tiene. Bueno, si pueden ver aquí, justamente abajo de donde dice clases espectrales, se encuentra algo a lo que, si no doy mal el nombre, se encuentra en los patrones de absorción de la estrella. Cuando estamos estudiando, pues apuntamos hacia la estrella, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera, apuntamos hacia la estrella y pues nos llega la información y esta información pues se reúne y podemos ver estos pequeños picos que se ven acá, ¿verdad? Como vacíos entre el blanco y negro, y justamente pues gracias a esto también creo que lo van a hablar en el último taller, en el taller 10, no solo podemos saber cuál es la temperatura de la estrella, sino de qué está compuesta, cuál es el combustible de esa estrella, qué tiene adentro, qué elementos de la tabla periódica están dentro de esa estrella, ¿verdad? Gracias a estas bandas de absorción, no recuerdo el nombre exactamente ahora, ¿verdad? Pero es gracias a esto, y esto luego pues lo pasamos a esto que teníamos acá, que ya es más amigable y es agradable inclusive a la vista, como una longitud de onda. Pero pues cuando estamos hablando de este tipo de la clasificación, pues podemos encontrar tanto la temperatura, el color y la composición inclusive de la estrella. Bueno, ahora bien, voy a pasar estas diapositivas hasta aquí. Ahora bien, sucede, ¿verdad? Como ya les había dicho, en algún momento, pues la estrella, pues tiene que morir, ¿verdad? Cuando se agota su combustible, de una u otra manera, es que llega el fin de una estrella. El final de una estrella depende de nada más que la masa, ¿sí? Tenemos por un inicio la nebulosa en la cual se empieza a formar esa nube interestelar como protoestrellas, ¿verdad? Donde es pues el nacimiento de estos gigantes gaseosos que encontramos en el universo. En un determinado momento de la vida, ¿verdad? Pueden ocurrir varias cosas. Vamos a irlas viendo. Tenemos primeramente, acá hasta la izquierda de la pantalla, esta primera nube, ¿sí? Esta nube que es la protoestrella, por llamarla de esta manera, se va formando, ¿verdad? Y podemos tener, pues, en primera instancia, que sea una estrella de secuencia principal. Quédense con ese nombre porque cuando regresemos, después de la intervención de Daniela, vamos a ir a ver qué significa que una estrella esté en la secuencia principal. Bueno, sucede que pues se encuentra en la secuencia principal, así como nuestro Sol, ¿sí? Nuestro Sol se encuentra en la secuencia principal, ya vamos a ver el diagrama, y entonces, pues, la siguiente etapa de su vida es convertirse, en este caso, en una gigante roja, ¿sí?
¿sí? Se va agotando el combustible que tiene la estrella para poder pues generar toda esa temperatura, toda esa luminosidad, y entonces se va agotando el combustible. Cambia su color de amarillo a rojo, ¿sí? De amarillo a rojo, y entonces pues se le conoce como gigante roja. Ahora bien, cambia más y hace que crezca su radio, también el radio de la estrella de secuencia principal pues crece, y ahora encontramos pues algo que denominamos como supergigante roja. Pues es una estrella que ya está por consumir, por agotar justamente todo su combustible para su vida, ¿verdad? Y entonces ahora es una supergigante roja. Nuevamente el radio aumenta y se va corriendo pues más hacia el rojo. Luego de esto, ¿qué sucede? Pues sucede uno de los actos más hermosos que podemos encontrar en el universo, y es una nebulosa planetaria, ¿sí? Es una expansión, en este caso, de toda la materia que empieza a escapar porque pues la gravedad que contenía todos esos elementos dentro de la estrella como nuestro Sol, pues ya no va a ser posible que estén ahí, y entonces se van a empezar a alejar de ella de una manera pues muy abrupta, ¿verdad? Y en este caso pues llega la nebulosa planetaria. Para por último acabar como una enana blanca, la cual pues ahora, cuando veníamos aumentando el radio, ¿verdad? A medida que la estrella se hacía más hacia su muerte, pues termina como una enana blanca donde el radio ahora es un espacio muy pequeñito de lo que era la estrella original. Ahora bien, pues tenemos varios caminos más. También, en este podemos tener pues el mismo camino, solo que no sea una estrella de secuencia principal, sino que sea un poquito menor. La vamos a ver nuevamente, les repito, tengan en cuenta el nombre, secuencia principal. Un poco diferente a nuestro Sol, y en este caso pues el proceso es bastante similar, ¿verdad? Primeramente gigante roja, supergigante roja, y después ocurre algo a lo que denominamos supernova, para terminar en una estrella de neutrones, que también casi al final de la presentación vamos a hablar de qué es esto de una estrella de neutrones, ¿verdad? Nuevamente en estos dos pues son muy parecidos. Ahora bien, en este caso, estábamos hablando de estrellas pues similares casi a nuestro Sol. Ahora, veamos qué sucede con las estrellas que habíamos hablado en la parte anterior cuando estábamos hablando de los colores, ¿verdad? Que el color azul significaba, en este caso, que era de temperatura mayor. Pues sucede que cuando tiene una temperatura mayor a la de nuestro Sol, se forma esta llamada, cuando va a morir, esta estrella Wolf-Rayet, ¿sí? Y entonces sucede que pues tiene más temperatura y pues tiene distintos elementos que podemos encontrar en la estrella, y entonces ahora llega a su muerte después de esta compresión de toda la materia que tenía, o la gran parte de la materia que tenía la estrella, y se concentra en un punto, por llamarlo de cierta manera, ¿verdad?, en el universo, y el cual denominamos agujero negro. Más adelante vamos a hablar en detalle de estas tres cosas: enana blanca, estrella de neutrones y agujero negro. Entonces, en este caso, ¿de qué depende la relación entre la masa, de qué depende la muerte de la estrella, ¿verdad? Pues depende de la masa que tenga inicialmente. Ahora bien, vamos a pasar con Daniela, porque ella pues nos tiene una parte importante para este taller también. Voy a dejar de presentar y presentas tú, Daniela. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela, como había mencionado mi compañero. Entonces, enseguida voy a pasarles a compartir mi pantalla y vamos a seguir con la presentación. Ok, entonces, ¿me pueden confirmar si sí se ve la presentación, por favor? Ya se ve, Daniela. Ok, muchas gracias. Bueno,
Si tienen alguna duda o comentario o cualquier cosa, pueden escribirlo en el chat, pueden levantar la mano. Entonces, mi compañero me va a estar apoyando con eso y con gusto vamos a responder sus preguntas. Bueno, primero que nada, ahorita vamos a iniciar con una pequeña actividad que ustedes pueden hacer ahora mismo. Entonces, lo que van a hacer es un ejercicio conmigo. Vamos a hacer lo que es una simulación de paralaje. Entonces, siguiendo esas instrucciones, busquemos una pared en nuestra casa, en nuestra habitación, donde nosotros estemos. Y busquemos un objeto. Puede ser una puerta, puede ser un cuadro, ¿sí? Solo busquemos que esté lejos de nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es levantar el brazo, hacer la mano un puño, y el dedo pulgar va a ir señalando hacia arriba, ¿sí? Así como se muestran en estas imágenes. El brazo está extendido, la mano está cerrada en un puño y solo es el pulgar el que está viendo hacia arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora nosotros es colocar nuestro pulgar. Si tenemos un cuadro en nuestra habitación, podemos colocar nuestro pulgar justo en medio del cuadro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cerrar el ojo izquierdo. No, perdón, cierren el ojo derecho. Entonces, si ahora nosotros lo que hacemos es cerrar el ojo derecho y mantener el izquierdo abierto, vamos a notar que nuestro pulgar se ha movido del lugar, así como vemos en la imagen. Entonces, repito, si cerramos el ojo izquierdo y mantenemos el derecho abierto y después hacemos lo mismo, ojo derecho cerrado y el ojo izquierdo abierto, vamos a notar este movimiento. Y bueno, eso es algo que ustedes van a poder observar y que también está aquí señalado en las imágenes. También tengo un video para que esta idea quede mucho más clara. Ahora, este es el video. Pueden verlo aquí. Entonces podemos observar el dedo apuntando hacia arriba. ¿Qué pasa si cerramos un ojo y el otro lo mantenemos abierto? Vamos a observar este cambio. El cuadro parece quedarse quieto. Lo que se está moviendo es nuestro brazo. Recuerden, ustedes no están moviendo el brazo. Lo que están haciendo es observando con un ojo y después observando con otro ojo. Entonces, parecería que nuestro dedo se está moviendo del lugar. Y notemos que el cuadro se mantiene en el mismo lugar. El cuadro no se está moviendo. Entonces, este fenómeno nos va a ayudar. ¿Para qué? Pues este fenómeno se llama, esta herramienta más bien, se llama paralaje. Y esta herramienta que acabamos de ver cómo es que funciona, pues nos va a servir para calcular la distancia de las estrellas. Entonces, parecería una idea un poco loca, más bien sorprendente el hecho de que este fenómeno que parece tan simple nos pueda ayudar a calcular la distancia de las estrellas, porque las estrellas están muy lejos de nosotros. Sin embargo, utilizando esta herramienta de forma correcta, vamos a aprender a cómo calcular la distancia de las estrellas. Entonces, ya que ya vimos cómo es que se hace, vamos a las definiciones formales. El paralaje es el cambio aparente en la posición de un objeto cuando se mira desde diferentes lugares. ¿Sí? Entonces, estoy viendo aquí con mi ojo derecho y estoy viendo aquí con mi ojo izquierdo. Entonces, esa distancia, ese cambio de posición, es a lo que nosotros llamamos paralaje. Es un cambio aparente, ¿sí?, que nosotros estamos viendo de la posición de un objeto. Entonces, la posición de las estrellas cercanas sobre un fondo, sobre el fondo parece cambiar cuando es vista de dos ubicaciones en la órbita terrestre separada por 6 meses. Aquí tenemos pues una imagen. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando nosotros observamos, por ejemplo, la Luna está cerca de la Tierra. Y hay estrellas que están muy lejos, mucho más lejos que la Luna. Entonces, si yo estoy aquí en la ciudad de Guatemala y observo la Luna, y alguien que está en la ciudad de Quetzaltenango observa también la Luna, se va a dar cuenta de no va a observar la Luna en la misma posición que yo. Parecerá como que la Luna se ha movido del lugar, pero las estrellas que están en el fondo
que están demasiado lejos, no se van a mover. Entonces la luna se ha movido y ese cambio aparente se debe a que la hemos observado en diferentes partes de la ciudad de Guatemala, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos usar esto mismo, pero para calcular la distancia de estrellas, ya que las estrellas están muy lejos, lo que vamos a hacer es utilizar la trayectoria, la traslación de la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? Recordemos que la Tierra gira alrededor del Sol, lo hace en esta órbita, una órbita que es circular, casi circular. Entonces, si aquí en este punto tenemos una estrella cercana, ¿sí? No tiene que estar tan lejos. Aquí está el Sol. Si yo vengo y la observo en julio, y luego vengo y la observo en enero, si se dan cuenta de que hay una diferencia y una distancia entre los puntos desde donde yo la he observado, voy a observar que las estrellas del fondo, las que están muy lejos, se van a quedar quietas, como el cuadro que se quedaba en el mismo lugar. Pero como esa estrella está más cerca, así como nuestro pulgar, voy a observar que se ha movido del lugar, que se ha desplazado. Entonces, ese desplazamiento viene relacionado al ángulo de paralaje, este ángulo que se forma aquí. ¿Sí? Porque al final, aquí están mis dos puntos de observaciones, el primer punto y el segundo punto. Entonces hay una distancia entre estos dos puntos de observación y que está en medio, el Sol. Entonces esta distancia, desde el centro hacia la estrella, es la distancia que yo quiero calcular. La distancia de las estrellas. Entonces me voy a ayudar de estos dos puntos y me voy a dar cuenta de que esta distancia y esta distancia aparente desde el punto en donde yo estoy viendo la estrella van a formar el ángulo de paralaje. Ok, entonces vamos a aprender a cómo se hace esto. Primero, imaginemos que aquí está el Sol en medio. Aquí está la posición A y aquí está la posición B. ¿Sí? Una línea recta hay entre estos dos. A esta línea se le llama línea base. Ok. ¿Sí? Para que ustedes lo entiendan mejor, es como si este punto de acá, la posición A, fuera nuestro ojo izquierdo. Esta posición B fuera nuestro ojo derecho. Y esta es la distancia que hay desde la estrella hacia nosotros. Aquí está nuestro ángulo de paralaje. Ahora, no podemos usar nuestros ojos, ni podemos usar el ejemplo que les di de la luna. ¿Por qué? Porque la estrella está demasiado lejos. Entonces, las posiciones desde donde la observamos tienen que ser grandes. Por eso es que utilizamos esta posición A y esta posición B, que corresponden a observar la estrella en julio y a observarla en enero. Bien. Entonces, para calcular la distancia, tenemos esta fórmula. ¿Pero de dónde sale esta fórmula? Pues observemos aquí. Entre la posición A, la estrella, y la posición B, se forma un triángulo. Ustedes lo pueden ver, aquí lo estoy trazando. Un triángulo. Bien. Pero como esta es la distancia, observen, esta línea es la distancia que tiene la estrella y es la que yo quiero calcular. Entonces aquí trazo esta distancia y ¿qué se va a formar? Se va a formar un triángulo rectángulo. Entonces, si recordamos rápidamente, pues en un triángulo rectángulo, ¿qué herramientas matemáticas puedo utilizar ahí? Pues puedo utilizar el teorema de Pitágoras y puedo utilizar las relaciones trigonométricas. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. En este caso vamos a utilizar esta relación. La tangente de este ángulo,
es igual al cateto opuesto dividido el adyacente. Entonces, ya que aquí se forma un triángulo rectángulo, tenemos que la tangente de este ángulo de paralaje es igual al cateto opuesto, que es este lado de aquí, sobre el cateto adyacente, que es la distancia. Ahora, yo quiero saber cuánto mide este lado de acá, pero yo aquí tengo la distancia posición A a posición B. Puedo llamarle distancia AB. Entonces, como la línea de la distancia intersecta aquí, esto es distancia AB dividido 2. Y por eso es de que tenemos esta fórmula. Sí, imaginemos que este tangente del ángulo de paralaje está aquí y esta D está abajo. Vamos a tener tangente del ángulo de paralaje es igual al cateto opuesto, o sea, el segmento AB sobre 2, que es este, dividido la distancia. ¿Sí? El cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, aquí ya está despejada nuestra fórmula, porque lo que yo quiero conocer es la distancia D. Entonces, aquí ya está despejada. Ahora, aquí tenemos otra igualdad, pero vemos que es diferente. Y aquí ya no tenemos la tangente del ángulo de paralaje, solo aparece el ángulo de paralaje. Y eso se debe a que, repitiéndoles, las estrellas cuya distancia queremos conocer están demasiado lejos. Entonces, ustedes pueden imaginarse de que entre más grande sea este segmento de distancia, esto de acá, este ángulo se va a ir haciendo más pequeño cada vez. Entonces, en matemáticas, en física, en astronomía, cuando trabajamos con ángulos muy pequeños podemos hacer ciertas aproximaciones y decir que la tangente de un ángulo es igual al mismo ángulo, porque a la hora de hacer los cálculos no difieren en casi nada. Entonces, estas aproximaciones funcionan muy bien porque estamos trabajando con ángulos demasiado pequeños. Entonces, podemos hacer esta aproximación y ya tendríamos nuestra fórmula para saber la distancia en la que se encuentra una estrella, utilizando pues algo tan básico como son las relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo y haciendo esta aproximación. Bien. Y aquí ya tenemos eso listo. Podemos pasar al cálculo de una distancia. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que la distancia entre este punto y este punto, o sea, cuál es el diámetro de esta trayectoria, de este círculo que recorre la Tierra girando alrededor del Sol, nosotros ya sabemos cuál es ese diámetro porque hemos realizado experimentos, se han realizado mediciones, pues sabemos cuánto mide todo esto. Pero como yo solo quiero la mitad, entonces al hacer ese cálculo, pues tenemos 150 millones de kilómetros de distancia, ¿sí? Es lo que vale esto de acá. Nada más esto. Entonces, si ya tenemos esta distancia, lo único que faltaría por conocer es cuánto vale ese ángulo de paralaje. Entonces, como en este caso, vamos a hacer un ejemplo, suponiendo que este ángulo de paralaje, para esta estrella en particular, tiene una cierta cantidad. En este caso, supongamos que este ángulo es un segundo de arco. Y eso les puede sonar algo extraño porque cuando uno trabaja con ángulos, regularmente se trabaja o en grados o en radianes. Sin embargo, cuando se trabaja con ángulos muy pequeños y especialmente en astronomía, se trabaja con minutos de arco. Y para que esta idea no quede sin entender, podemos hacer una conversión. Un minuto de arco es igual a 1 grado.
1 minuto de arco es igual a 1 grado. Entonces, 1 grado es, imagínense 1 grado, es muy, muy, muy pequeño, es un ángulo muy pequeño. Ahora, suponiendo de que la estrella tiene un ángulo de paralaje de 1 segundo de arco, pues imagínense, es mucho más pequeño que 1 grado. Es mucho más pequeño, es como 100 veces más pequeño. Y repito, eso se debe a que la estrella está muy lejos, entonces este ángulo de paralaje va a ser muy pequeño. Entonces, suponiendo que este ángulo de paralaje es 1 segundo de arco, pues hacemos las conversiones correspondientes y la colocamos aquí. Entonces, nosotros al hacer esta operación, vamos a obtener ese resultado, que es increíblemente grande. Pero, en astronomía, cuando se trabaja con distancias demasiado grandes, se pasa a trabajar con la unidad de años luz. Aquí podemos ver que toda esta distancia que está aquí, puede ser escrita como 3.26 años luz. ¿Sí? Eso pasa cuando trabajamos con distancias que son demasiado grandes. Se trabaja con la unidad de años luz. Entonces, otra particularidad muy interesante es de que 3.26 años luz existe una relación y esa relación se le puede decir que es igual a un parsec. ¿Sí? Entonces, podemos escribir esta distancia en años luz o podemos escribirla también como parsec. Ahora, ¿por qué es que yo menciono esto? Porque existe una relación que podemos utilizar aquí. Entonces, si en un dado caso no pudiéramos o los datos proporcionados no fueran los suficientes para utilizar esta fórmula, podemos utilizar esta otra de acá que parece mucho más simple. Y esta nos relaciona la distancia, pero la distancia en parsec nos dice que es igual a 1 sobre el ángulo de paralaje. Entonces, aquí, sabiendo el ángulo de paralaje, ya podemos saber la distancia. O sabiendo la distancia a la que se encuentra la estrella, ya podemos conocer el ángulo de paralaje. Y esta relación pues es muy importante. Y como ustedes pueden ver, es mucho más simple que la que tenemos aquí. Entonces, conocer estas unidades y esta relación de aquí es muy importante. Ok. Ahora, disculpen, algo que me faltó agregar a esto es de que hay un límite para utilizar el paralaje. No se puede utilizar con todas las estrellas. ¿Por qué? Porque hay estrellas que están demasiado lejos que este ángulo de paralaje pasa a tener un valor ya ridículamente pequeño. Entonces, este método ya no es tan efectivo, ya no es tan preciso. Entonces, existen otros métodos, otras técnicas que no vamos a profundizar en ellas en esta ocasión, pero sí quiero que sepan que para estrellas que están lo suficientemente lejos, donde ya no podemos aplicar esta técnica, hay otros métodos. Pero estos métodos tienen como base el paralaje, porque podemos utilizar las estrellas de las que ya conocemos la distancia para saber la distancia de estrellas que están mucho más lejos. Eso es lo que se puede hacer y es algo muy interesante. Ok. Ahora vamos a hablar sobre la ley inversa del cuadrado. Entonces, como mi compañero mencionó anteriormente, ustedes pueden pensar en una estrella como un foco, y como una esfera. Entonces, si uno prende un foco, se va a dar cuenta de que la luz pues va a estar dirigida en todas direcciones, ¿no? Lo mismo pasa con las estrellas, pues van a emitir radiación en todas las direcciones.
Entonces, tenemos que hay una relación entre la intensidad de luz que llega a ciertos lugares que están lejos de la estrella y la distancia desde donde está la estrella a estos lugares. Y esa relación se conoce como la ley de la inversa del cuadrado. Entonces, aquí está pues la fórmula, pero vamos a entender esta ley. Esta ley prácticamente nos dice que a medida que nos alejemos de la fuente, la luminosidad disminuirá de forma cuadrática. Entonces, aquí tenemos una imagen. Entonces, imaginemos que este bombillo pues es una estrella. ¿Sí? Y para que la luz solo se proyecte de un lado, vamos a poner una cartulina de una pared con un orificio en forma de cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la luz va a atravesar esta lámina que está aquí y va a empezar a proyectarse. Entonces, si nosotros aquí, en este punto, en donde está mi cursor, colocamos una pared, pues esta luz que sale de aquí va a iluminar esta área de acá. Esta área de acá queda iluminada. Bien. Ahora, si yo muevo esa pared y la coloco de este lado, ¿sí? Mucho más lejos, ¿qué va a pasar? Pues ahora la luz, como ustedes pueden ver, ilumina un área más grande. Y si nos alejamos todavía más, va a pasar que esa luz va a iluminar un área todavía más grande. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, aquí en esta primer pared ilumina 4 cuadraditos, ¿sí? 4 cuadrados. Cuando ya nos movemos, imaginemos que aquí estábamos a 1 metro y aquí nos movimos a 2 metros. Démonos cuenta. ¿Cuántos cuadraditos ilumina? Iluminan 9. Luego nos movemos otro metro, nos vamos a dar cuenta de que ya ilumina 16 cuadraditos. ¿Sí? Entonces, a medida de que nosotros nos alejamos, el área iluminada pues crece en un orden cuadrático. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 9, aquí tenemos 16. 2 a la 2 es 4. 3 a la 2 es 9. 4 a la 2 es 16. Bien. Pero hace falta otra cosa notar. Y es de que como esta pared, la pared que está aquí, está cerca, pues la luz lo va a iluminar muy bien. Cuando ya estemos aquí, nos vamos a dar cuenta de que si bien la luz llega aquí, no se va a iluminar de la misma forma. Va a haber menos luminosidad. Eso quiere decir de que va a llegar menos luz y no va a ser tan intensa. Y cuando ya estemos aquí, como nos podemos dar cuenta, el área que se ilumina es más grande, pero la intensidad fue la que disminuyó. Entonces, este fenómeno que ocurre aquí es a lo que se le llama ley de la inversa del cuadrado. Entonces, para que esto quede un poco más claro, tenemos aquí un video. Permítanme un segundo. Listo. Aquí tenemos un video. Entonces, démonos cuenta. Aquí tenemos nuestra fuente de luz, nuestra estrella. Bien, entonces, para entender mejor el fenómeno es que nosotros colocamos esta cartulina para que la luz solo atraviese una pequeña parte y aquí en esa cartulina colocamos pues un cuadrado de área 1, ¿sí? De lado 1, 1. Entonces, el área es 1 centímetro cuadrado. Bien. Entonces, la colocamos enfrente de nuestra fuente de luz. Así como está aquí, la colocamos enfrente. Entonces, démonos cuenta. Cuando colocamos aquí nuestra pared, pues se ilumina esta parte.
se iluminan 4 cuadraditos. ¿Sí? Recordemos que la luz atraviesa en un cuadradito, ¿sí? A esta distancia y está lejos, y está iluminando 4 cuadraditos. Como podemos ver ahí. ¿Sí? La distancia es mayor, está iluminando un área más grande. Como podemos ver aquí, aquí pasa por un cuadradito de área 1 y aquí está iluminando un cuadradito de área 2. De área 4, perdón. Bien. Ahora, ¿qué pasa si nos alejamos? Observemos. El área que ilumina es más grande. Ahora está iluminando a 9 cuadraditos, ¿sí? Veamos, la distancia es más grande. Y ahora el área es igual a 9 cuadraditos. Sí, observemos que el área que se ilumina es mayor. Ahora, nos alejamos nuevamente más. Veamos, el área que se ilumina es más grande. Es mucho más grande. Sí, el área ahora es de 16. Ahora, nuevamente nos alejamos. Y el área que se ilumina es más grande. ¿Sí? Miren cuántos cuadraditos se pueden iluminar. Ahora se iluminan 25. Entonces, conforme nos alejemos de la fuente de luz, pues esta va a iluminar una mayor área. Pero esto tiene un precio. Porque si nos damos cuenta, observemos. Aquí ilumina muy bien. Sin embargo, comparemos con la iluminación aquí. Si observan cómo cambió, aquí la intensidad era mayor y aquí sí logra iluminar. Sí notamos cuánto ilumina, pero ya se ve algo opaco, la luz como que apenas está llegando, apenas puede iluminar. Entonces, nos damos cuenta de que existe una relación entre mayor sea el área que ilumina, o sea, me voy moviendo. Cada vez que me vaya alejando de esta fuente de luz, la luz va a iluminar un área más grande. Pero la intensidad con la que llegue va a ser cada vez menor. Entonces, con esto ya podemos entender que a medida que nos alejemos de la fuente, la luminosidad, o sea, la cantidad de luz que llegue, disminuirá de forma cuadrática. Eso es lo que acabamos de ver aquí. Ahora, tenemos esta relación que está aquí. ¿Por qué? Recordemos cuál es el área de una esfera. Es 4pi por el radio al cuadrado. Entonces, porque es que tiene sentido esta relación, porque recordemos, si no colocáramos esta lámina, nuestra fuente de luz, nuestra estrella, iluminaría en todas direcciones. Entonces se formaría, estaríamos viendo que se va formando como que una esfera de luz. Por lo tanto, es que tenemos esta relación aquí en donde, dependiendo a qué distancia de la estrella nos encontremos, de esa forma va a ir variando la luminosidad y pues la intensidad con la que llega a nosotros. Bien, entonces, ya que ya tenemos claros esos dos temas que acabamos de ver, vamos a hablar de otro tema un poco más diferente. Y es la muerte de estrellas masivas. Entonces, como mi compañero ya les ha explicado,
Dependiendo del tamaño de la masa que tenga pues una estrella, va a tener, a la hora de su muerte va a tener diferentes finales. Entonces ahora les voy a hablar sobre lo que es una nebulosa. Que es una supernova. Entonces, una supernova la podemos definir como la muerte de una estrella muy grande. Entonces, para que una estrella pues muera, adentro de ella suceden como diferentes procesos que tenemos aquí. Entonces, si tenemos una estrella muy masiva, sabemos de que está muriendo porque en su núcleo, dentro de esta estrella, en su centro, se va a ir formando como una capa, si se dan cuenta, esto es parecido a las capas de la cebolla, en donde primero se va a ir formando el hidrógeno, luego se va a ir formando el helio, luego el carbono, y en el centro se va a formar el hierro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es de que recordemos que esto se encuentra en el centro, en el núcleo de la estrella. Entonces, si nosotros nos podemos averiguar estos elementos, a ver sus características, nos vamos a dar cuenta de que cada vez son más pesados. ¿Sí? El hidrógeno es el hierro es el más pesado y cada vez aquí son más livianos los elementos. Entonces, aquí tenemos una imagen. Características de una estrella lista para explotar como supernova, o sea, ya en su lecho de muerte. Aquí tenemos una estrella masiva, muy grande. Entonces vemos que en su núcleo se forma como estas capas que parecen una cebolla, donde está el hidrógeno, después el helio, después el carbono, neón, oxígeno, silicio. Y en el centro, justamente en el centro, se forma el hierro. Bien. Entonces, todo este proceso en el que estos elementos se van formando, los tenemos aquí. Una estrella de 20 masas solares dura 10 millones de años transformando hidrógeno en su núcleo. Sí, es la primera capa. Después, 1 millón de años transformando el helio. La segunda capa, 300 años el carbono, 200 días el oxígeno y 2 días para consumir el silicio. Entonces, la explosión ahí, cuando ya se va consumiendo el silicio, es inminente, ya está a punto de explotar. Entonces, cuando ya solo hay hierro en el centro, pues ya no es posible que se formen más cosas aquí. Ya no podemos poner otra capa aquí abajo. Ya como que llegamos al límite. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar un proceso químico nuclear en donde esta estrella, como ya no se pueden generar más reacciones nucleares en su núcleo porque ya se llegó al extremo y hay hierro formado ahí, lo que va a pasar es que gracias a que ya no va a haber presión, ya no se van a formar nuevos elementos ahí, va a pasar que la estrella va a sufrir de presiones y va a empezar a colapsar sobre sí misma. Este colapso es gravitatorio, o sea que se va colapsando sobre sí misma. ¿Sí? Imaginemos que tenemos un globo, ¿sí? Lo estamos desinflando, se está colapsando sobre sí mismo. Ok. Entonces, pues en esta caída, en este colapso que la estrella sufre, pues vemos de que hay como que unos procesos ahí atómicos en donde núcleos atómicos y electrones se van juntando, como formando en el interior. Y esto produce neutrones. Y estos neutrones se van a ir apilando como si fueran canicas. Se van a ir apilando uno sobre otro como si fueran canicas. Entonces, va a pasar de que toda esta parte central y todo esto se va a llenar de neutrones. Se va a llenar de neutrones todo. Y se van a empezar a apilar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Gracias a esto se produce una densidad
demasiado alta. Sí, los neutrones están unos con otros como una bolsa de canicas, todos apretados. Entonces, gracias a eso, es de que va a llegar un punto en donde ya no se van a poder contraer más, en donde ya no se van a poder apretar más, y va a suceder como un efecto rebote. Entonces estaban súper apretadas. De repente, de un momento a otro, explotan. Sí, ya no pueden comprimirse más. Lo único que pueden hacer es empezar a salir. Es como una explosión. Entonces, pues, gracias a eso, es de que se forma pues como una onda de choque. Y es tan fuerte esa onda de choque y contiene demasiada energía. Recordemos que para este tipo de procesos se necesita una cantidad gigantesca de energía. Entonces, cuando esto ya realiza la explosión, la energía es tan grande y la explosión es inmensa que produce un brillo gigantesco, entonces como muy visible. E incluso han habido supernovas que en su explosión llegan a brillar más que galaxias mismas. Y bueno, ¿qué pasa cuando están explotando? Pues en este rebote se producen elementos como más hierro, plomo, oro, y bueno, todo sale explotando, sale por todos lados. Es una explosión muy violenta. Y pues también salen partes de la estrella, como su cascarón, salen despedazadas a todos lados. Y pues, ¿qué es lo que queda? ¿Ya que queda algo después? Sí, queda un núcleo. Y ese pequeño núcleo es a lo que se le llama estrella de neutrones. O, dependiendo de la magnitud de la estrella, también nos puede quedar un agujero negro. Bien. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de supernova. Observemos. El brillo es inmenso porque estas explosiones, debido a la magnitud y la masa de las estrellas, son increíblemente caóticas y se pueden llegar a observar, así como tenemos en esta imagen, la supernova 1987 fue vista en 1987 en la nube mayor de Magallanes. Entonces, esta nube está a 168,000 años luz. Y la luz pues tardó un montón en llegarnos a la Tierra, pero podemos observar cómo es que pasó de esto a esto. ¿Sí? Recordemos que después de esa gran explosión queda una estrella de neutrones. ¿Sí? O un agujero negro, dependiendo de la magnitud. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Que es esta misma supernova, solo que 10 años después. Miren cómo quedó. Esto es debido a todo ese material expulsado que les digo que es ese material que se expulsa es hierro, oro, plomo y partes como el cascarón de esta estrella que ha explotado. Entonces, todo ese material se va alejando a grandes velocidades de esta estrella, por eso es que se ve de esta forma. Sí, esta foto es de la misma supernova que vimos acá, solo que después de su explosión. Aquí estamos viendo cómo todos los pedazos, como todos los restos están siendo esparcidos. Y esta foto pues fue tomada por el telescopio espacial Hubble en 1997. Y aquí tenemos más imágenes, observemos. Aquí pues está una galaxia. Y miren, este punto que está aquí es la supernova. Aquí tenemos también la explosión de la supernova. Y bueno, como aquí dice, en cada galaxia hay de media una supernova cada siglo. O sea que en promedio, en cada galaxia hay una supernova. Ocurre este evento cada 100 años. Ahora, en nuestra propia galaxia, hace 400 años que no se observa una supernova. Que todavía no tenemos, pues, en nuestra propia galaxia no hemos podido observar ese fenómeno
en 400 años. Ahora, podemos hacer una pequeña actividad para simular esta explosión y entender cómo es que funcionan estos procesos que pasan adentro de la estrella. Entonces aquí tenemos que cuando una estrella estalla como supernova, pues les había yo mencionado que qué es lo que pasa, que tenemos esta capa de cebollas y los elementos que se encuentran más adentro, como el hierro, que está en el centro, pues son mucho más pesados que los elementos que se van encontrando en el exterior, como es el helio, el carbono y así. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta supernova explote? Pues va a pasar que los átomos ligeros de las capas externas, ¿sí? Porque en las capas externas tenemos solo los elementos ligeros, van a caer sobre los átomos más pesados que están en el interior, como más cerca del núcleo. Y eso que va a ocasionar, pues va a ocasionar un rebote. Sí, ese rebote el que yo les mencionaba que sucedía, eso es lo que va a pasar. Entonces, aquí tenemos un pequeño video. Vamos a observarlo. Sí, entonces aquí está esa persona. Sí, imaginemos que el suelo es el núcleo de la estrella. Sí, el núcleo de la estrella que está a punto de explotar. Y la pelota de básquetbol, pues representa pues los elementos pesados, ¿sí? Que se encuentran mucho más cerca del núcleo. Y la pelotita amarilla, que es más pequeña, va a representar pues los átomos más ligeros correspondientes a los elementos más ligeros que se encuentran en las últimas capas del núcleo. Entonces veamos qué es lo que pasa en este video. Observemos. Si se dan cuenta, a la hora de soltar las dos pelotas, pues caen al mismo tiempo. Pero gracias a que la pelota de básquetbol, o sea, nuestros átomos más pesados, pues son más pesados y los átomos ligeros vienen detrás y caen sobre el otro, sucede este rebote. Gracias a que uno es pesado y el otro es ligero, a la hora de llegar al núcleo, sucede este rebote y nos damos cuenta de cómo es que los átomos ligeros salen disparados. Sí. Y uno podría pensar que a la hora de soltarlos, pues van a dar un pequeño rebote y solo eso, pero notemos de que realmente el rebote que tienen los átomos ligeros, pues es muy notable y es muy grande. Entonces, imaginemos que esto pasa con muchas pelotas de básquetbol y muchas pelotas de tenis. Eso es un proceso similar, es una analogía para que nosotros entendamos cómo es que sucede cuando esta estrella explota para ser una supernova. Bien. Entonces, ya vimos que es una supernova porque es que pasa. Y pues, como les decía, dependiendo del tamaño, la magnitud de la masa de una estrella es que va a tener este final. Ahora, ¿qué pasa si la estrella es de una magnitud mucho más grande? Pues eso lo vamos a ver mucho más adelante porque todavía tenemos que tener una intervención de mi compañero. Sin embargo, creo que es muy importante que aclaremos algo. Cuando nuestra estrella explota como supernova, en este caso yo les contaba de que en el centro, en el núcleo, luego de toda esta explosión, queda una estrella de neutrones. ¿Pero qué es una estrella de neutrones? Pues una estrella de neutrones pues, es el cadáver de una estrella muy grande, ¿sí? Que se ha colapsado. Y como yo les decía, cuando esta explosión ocurre, varias partes de la estrella salen disparadas, principalmente como un cascarón, ¿sí? El cascarón que tiene la estrella, dejando simplemente el núcleo. Entonces, esto es lo que queda, es a lo que llamamos estrella de neutrones. Y realmente no es muy grande.
comparado a, pues, a la estrella de mayor magnitud. Y pues simplemente está formada por un montón de neutrones que están apilados unos con otros. Y pues la densidad que estas estrellas tienen es inmensa. Imaginemos que es una canica, pero el peso que tiene esta canica es inmensamente grande. Puede verse pequeña, pero por la densidad que tiene, por la densidad que se acumula dentro, tiene una gran masa. Entonces, eso es lo que es una estrella de neutrones, simplemente el cadáver de la estrella cuando explota como supernova. Y bueno, hasta aquí llegaría esta intervención. Le cedo la palabra a mi compañero para que nos siga hablando del tema. Gracias, Daniela. Bueno, y entonces, después de haber escuchado esta parte de las supernovas, como bien nos comentabas, ¿verdad? Hablemos un poquito acerca de las estrellas de neutrones. Sucede, ¿verdad? Que esta gran explosión, pues ya no lo comentaba, que pues pueden tener dos vías nada más, ¿verdad? Número uno sería una estrella de neutrones como la que tenemos acá, o uno de los objetos que mayor interés presenta en nuestra comunidad científica, ¿verdad? Sería pues el estudio de los agujeros negros, que también sería la otra variante. Y esto pues todo va a partir de la masa que presenta la estrella, ¿verdad? Ahora bien, como teníamos acá en el diagrama cuando les presenté los tipos de muerte de las estrellas, ¿verdad? Pues había que mencionar que la enana blanca, básicamente, pues ya es la muerte, es el remanente estelar que se genera para una estrella de una masa, pues relativamente menor. Si contamos a que nuestro Sol es de masa solar 1, pues la gran mayoría de estrellas de menos 10 masas solares, ¿verdad? Que agotan su combustible, expulsan esta nebulosa planetaria y luego, pues, se convierten y se enfrían en esto que conocemos como enana blanca. Lo curioso de esto es que aproximadamente el 97% de estrellas que conocemos, incluido, pues, nuestro Sol, van a terminar como enanas blancas y que estas junto a las estrellas enanas rojas son de las más abundantes en todo el universo. Ahora bien, pues tenemos aquí la comparación, tenemos la Tierra, tenemos a la enana blanca de masa de nuestro Sol, ese es el futuro del nuestro, ¿verdad? Y por último, pues tenemos ahí la representación de la estrella de neutrones de la masa solar, como que si fuera pues nuestro mismo Sol. Ahora bien, pues en algún momento, ya en estos últimos minutos, pues Daniela va a regresar a explicarnos el agujero negro y cómo podemos ver una representación. Pero antes, pues vamos a hablar de los pulsares y de una actividad más en estos cortos minutos. ¿Qué es un pulsar? Bueno, básicamente, un pulsar es una estrella de neutrones, ¿sí? Recordemos que es una estrella de neutrones con la explicación que teníamos con Daniela, ¿verdad? Es una estrella de neutrones que gira con una velocidad increíble, ¿sí? Extraordinaria. Como son el final de una estrella grande, su materia se concentra, ¿verdad? Hace que su materia se comprima y eso hace que aumente su velocidad de giro. Uno de los mayores ejemplos que podemos tener es, por ejemplo, en el patinaje artístico, cuando el patinador empieza a dar vuelta, ¿verdad? Con los brazos extendidos y los encoge, vemos un aumento de velocidad, ¿sí? Justamente, pues aumenta su velocidad de giro. Lo mismo pasa con este pulsar y hace que, pues, aumente la velocidad, ¿verdad? Ahora bien, pues esto tiene bastante historia. Por ejemplo, en 1967 se descubre el primer pulsar y pues se descubre en este punto donde no había nada de luz visible. Lo llamativo era que había repeticiones de pulsos, por eso el nombre, pulsar. Se repetían varias veces por segundo con una precisión asombrosa, ¿verdad? Y pues durante mucho tiempo se pensó que eran señales de seres extraterrestres inteligentes, ¿verdad? Que intentaban comunicarse con nosotros, pero cuando descubrimos que era simplemente pues un objeto, en este caso, un pulsar, ¿verdad? Girando y pues
pulsando y mandando esas señales. Ahora bien, en el caso que tenemos nosotros acá, para ejemplificar un pulsar, nosotros podemos hacerlo de la siguiente manera. Voy a presentarles aquí un pequeño video en el cual pues nosotros podemos entender cómo se ve este pulsar si estuviéramos pues frente a él en el universo, ¿verdad? Estamos acá, pues tiene la... Sí. ¿Ok? Podemos agarrar una pequeña lámpara, pues encendida, le atamos una cuerda y le empezamos a dar vueltas. Vean, por favor, el ciclo de repetición, ¿sí? Las pulsaciones, cada una de los enfoques de luz, ¿verdad? Que llega hacia nosotros, pues es eso, lo que se había estudiado, ese pequeño pulsar, ¿sí? Y entonces, justamente de esta manera es como se puede, pues, ver, en este caso, lo que viene a ser un pulsar, ¿verdad? De una manera, como lo hemos venido trabajando durante los talleres, como un modelo, ¿verdad? Lo coloco nuevamente para que lo puedan apreciar. Y pues lo tenemos nuevamente, repito, una lámpara, ¿verdad? Encendida, un cordel, una cuerda, le damos vuelta y apagamos la luz. Y entonces empezamos a recibir nuevamente ese pulso, ¿verdad? Ese pulso de luz que fue encontrado y que pues se creía que era algo más de lo que realmente llega a ser, ¿verdad? Ahora bien, continuando, y ya para ir cerrando, ¿verdad? Una de las partes importantes que debemos conocer y es que a nosotros en la comunidad científica como tal, ¿verdad? Les gusta o nos gusta, pues, ordenar y organizar todo lo que vemos, ¿verdad? Pues tenemos diferentes organizaciones, tanto en química, biología, y pues también en astronomía tenemos esta organización. Lo que ustedes ven aquí, en este caso, que se los estoy mostrando de esta manera, porque van a realizar una actividad, ¿verdad? Para la tarea, justamente. Esto de acá se trata de un diagrama HRD, ¿sí? O también conocido como diagrama Helmholtz-Russell. Esa es la pieza central de la astrofísica y es una herramienta fundamental para estudiar las estrellas, pues debe su nombre a quienes lo inventaron y pues justamente el diagrama HDR puede presentarse de diversas formas. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo y cómo funciona? Bueno, en resumen, pues ya conocemos y estuvimos hablando al inicio que pues tenemos distintos tipos de luminosidad, tenemos también distintos tipos de estrellas y entonces ¿cómo lo podemos organizar si también tenemos distintas distancias, ¿verdad? Distancias que podemos medir con lo que nos enseñó Daniela. Ahora bien, ¿cómo podemos saber nosotros para organizarlo, cómo lo podemos realizar? Bueno, básicamente podemos colocar las estrellas que nosotros vemos, ¿verdad? Y vamos a suponer que las estrellas están a la misma distancia, ¿sí? Y vamos a representar el brillo contra o frente a su temperatura. Y entonces, por convención, ¿verdad? El eje horizontal del diagrama recorre las temperaturas de mayor a menor, mientras que el eje vertical recorre los brillos de menos brillante a más brillante, ¿verdad? Entonces, como pueden observarlo acá, se recuerdan del nombre que les comentaba, ¿verdad? De la secuencia principal, pues esta de acá, esta es la secuencia principal y justamente nuestro Sol se encuentra en este puntito de acá. Tenemos las enanas blancas de las cuales pues ya les comentaba al inicio de esta segunda intervención y también pues las enanas rojas. Nuevamente les tenemos acá ordenada por temperatura y ordenadas por luminosidad. Ahora bien, ¿cómo pueden hacer ustedes? Porque este diagrama de acá, pues ya está hecho, ¿verdad? ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Bueno, tenemos una representación gráfica justamente acá. Notemos que en la parte de la izquierda, pues tenemos pues una fotografía en este caso, y vamos a suponer, por convención, vamos a decir, bueno, se encuentran a la misma distancia, ¿verdad? Vamos a comparar tanto el tamaño,
que nos ven acá, estos de acá son los tamaños, en la parte de abajo, el tamaño contra el color. Esto en el PDF del taller pues se ve mucho mejor, ¿verdad? Ahora bien, el tamaño contra el color. ¿Y qué van a hacer ustedes? Pues sucede que podemos agarrar estrella por estrella e irlas organizando en la parte de la derecha, ¿verdad? Como si se tratara de organizar un cajón, ¿verdad? Y entonces voy a proyectarles el ejercicio ya, ya hecho en este caso, ¿ok? Ahí estamos. Bueno, y entonces, pues como les comentaba, ¿verdad? Acá tenemos nuestra fotografía, en la parte de arriba tenemos nuestra guía, ¿verdad? Tanto de color como de tamaño, y entonces empezamos a marcar. Bueno, selecciono esta primera estrella, veo que pues es de número 1, ¿verdad? En este caso en relación a su tamaño, y por su color es en este caso un tipo O. Entonces coloco justamente en el 1 y en la O, ¿verdad? Como que si fuera pues en este caso un plano cartesiano. Continuamos así con las demás estrellas y de esta manera podemos obtener nuestro diagrama de pues alguna parte del universo que a ustedes pues les interese organizar, ¿verdad? Vamos a adelantarlo, como les digo, por el tiempo, ¿verdad? Y entonces, pues, al organizar cada una de estas, tanto por color como por tamaño, pues obtenemos este resultado de acá, que sería nuestro propio diagrama HDR, ¿verdad? Esa sería la forma en la cual pues podemos organizar, como les comentaba, pues nos gusta organizar las cosas, organizar en este caso las estrellas, a pesar de que pues unas están muy lejos, distintas luminosidades y otras demás variables que influyen a la hora de estar estudiando estos temas en astronomía, ¿verdad? Entonces, bueno, esta, esa sería esa parte de aquí. Y ahora bien, ya hablamos acerca de pues, la muerte y de las estrellas, ¿verdad? Tanto como enana blanca como pues una estrella de neutrones, que también podría ser un pulsar dependiendo de la masa, pero vamos a ir con la última parte, que es de los fenómenos más estudiados, ¿verdad? Así, muy breve, entonces Daniela nos va a hablar acerca de los agujeros negros y cómo lo podemos representar para que pues nuestros estudiantes lo puedan observar de una mejor manera. Así que Daniela, te cedo este espacio. Muchas gracias. Ok, voy a pasar a compartir nuevamente mi pantalla y vamos a hablar ahora de lo que es un agujero negro. Bien. Entonces, antes de darles una definición concreta de lo que es un agujero negro, quisiera que todos hiciéramos como un ejercicio mental. Entonces, todos recordamos ese famoso dicho de que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, cuando nosotros lanzamos, por ejemplo, un lapicero, una pelota, un objeto hacia arriba, entonces este objeto sube con cierta velocidad. Si nosotros lo observamos, nos vamos a dar cuenta de que a medida que pasa el tiempo, a medida que sube más, va cada vez subiendo más lento. Entonces, esto es gracias al efecto de la gravedad que lo está como jalando, hasta haciendo de que pare, porque en algún punto de su trayectoria, mientras va subiendo el objeto, nos damos cuenta de que va cada vez más lento hasta que llega a un punto en donde para. Todo esto es gracias a la gravedad. Entonces, cuando ya para, lo que pasa, el siguiente paso es que sigue su trayectoria hacia abajo, empieza a caer. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora lanzo este mismo objeto, pero con una mayor velocidad? Entonces, el objeto va a subir más arriba, pero en algún momento, pues, va a dejar de moverse y va a empezar a caer. Ahora, ¿será que hay una velocidad con la que yo pueda lanzar un objeto y que ya no vuelva a caer? Y sí, esa velocidad se llama velocidad de escape. Sí, dependiendo del lugar, el planeta más bien, en donde nosotros estemos, pues va a tener una velocidad de escape diferente. En nuestro caso es de 11 kilómetros sobre segundo. Si lanzamos un objeto con esa velocidad, va a salir al espacio exterior, ya no va a regresar a la Tierra, ya no va a caer. Ahora, si nosotros nos imaginamos pues, este mismo
esta misma analogía, nosotros situados en la Tierra, lanzando un objeto, pues ya nos dimos cuenta de que vuelve a caer. Ahora, si la Tierra se empezara a comprimir, ¿sí? Si mantuviera la misma masa, pero se hiciera más pequeña, entonces nosotros estaríamos más cerca del núcleo de la Tierra. Entonces, a la hora de ver cuál es la velocidad de escape, nos daríamos cuenta de que esta velocidad de escape crecería, sería mayor. ¿Por qué? Porque ahora estamos más cerca del núcleo, entonces los efectos de la gravedad son más fuertes. Necesitamos mucha más velocidad para que el objeto pueda escapar. Sigamos con esto, vamos a contraer la Tierra a algo mucho más pequeño, como una pelota de béisbol, por ejemplo. Entonces, la Tierra está tan comprimida y estamos tan cerca del núcleo que los efectos de la gravedad pues son demasiado grandes. Y nos vamos a dar cuenta de que si yo trato de calcular, de buscar esa velocidad de escape, ya no la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque estos efectos de la gravedad son demasiado grandes que ya no es posible encontrar una velocidad de escape. ¿Por qué? Porque la Tierra se contrajo demasiado. Entonces, por lo mismo que les estoy diciendo, la gravedad pues es demasiado grande y resulta que ya ni siquiera la luz puede escapar. Ya ni siquiera puede salir. Entonces, así es como se forma un agujero negro. Ahora bien, pueden haber agujeros negros pues, con una masa muy pequeña. Pero si la masa es muy pequeña, pues simplemente es que ha pasado un colapso gravitatorio. ¿Y eso qué quiere decir? De que teníamos una estrella inmensamente grande, muy grande, ¿sí? De orden mayor a cuando estábamos hablando de estrellas de neutrones y lo que nos explicaba mi compañero, ¿sí? Ahora estamos tratando con estrellas que son lo suficientemente grandes, inmensas, que su núcleo, gracias al núcleo gigante que tiene, pues los efectos de la gravedad son demasiado grandes y gracias a esto el núcleo de la estrella va a empezar a colapsar sobre sí mismo y esto va a hacer de que se forme lo que es un agujero negro, en donde ya no va a existir una velocidad de escape, ya no vamos a poder escapar de este agujero negro y ni siquiera la luz va a ser capaz de escapar, por eso es de que se les llama agujeros negros. Hay que tener cuidado con este nombre porque muchas personas suelen pensar que literalmente es un agujero, pero realmente no es así. Recordemos lo que estamos diciendo. Estamos hablando de prácticamente tomar, por ejemplo, el ejemplo que les daba de la Tierra, y comprimirla, manteniendo la misma masa, pero haciéndola más pequeña. Entonces, realmente un agujero negro no es un agujero, sino que puede ser entendido como una esfera. ¿Sí? Una esfera que tiene, pues, una gravedad, pues, demasiado grande. Entonces uno ya no puede escapar de esta esfera, es como si nos acercara, es como la relación que tiene la Luna con la Tierra, la Luna gira alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra es más grande, entonces sus efectos gravitatorios atraen a la Luna. Pero si tenemos algo demasiado denso como lo es un agujero negro, realmente no solo van a estar girando alrededor de él, sino que también cuando caigan en este agujero negro ya no van a poder escapar. Y bueno, aquí tenemos una información importante, que es que John Michell y Simon Laplace pues, propusieron la posibilidad de objetos supermasivos colapsados gravitacionalmente en el final de su vida. ¿Sí? Objetos supermasivos colapsados gravitacionalmente, eso es lo que es un agujero negro. Entonces los denominaron agujeros negros, debido a que sería imposible detectarlos ópticamente. Y esto se debe, ¿por qué no es que podemos detectarlos? Porque como les mencionaba, ni siquiera la luz es capaz de escapar de ellos. Entonces,
si existiera un agujero negro en el espacio, nosotros no podríamos observarlos porque ni siquiera emitirían luz. Entonces, ¿cómo es que ahora nosotros podemos detectar estos agujeros negros? ¿Cómo es que sabemos que en el interior de la galaxia, justo en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, hay un agujero negro? Esto se debe a que, debido a observaciones que han habido a lo largo del tiempo, en donde hemos visto que hay gases, hay estrellas que están orbitando un lugar que a simple vista parecería estar vacío, parecería que no hubiera nada ahí, pero analizando la situación, para que estas estrellas, para que estos gases estén girando a esas grandes velocidades alrededor de ese espacio en donde no hay nada, parece no haber nada, es necesario de que ahí haya un objeto con una densidad increíblemente grande. Y pues simplemente gracias a este razonamiento llegamos a que ahí se encuentra pues un agujero negro. Y como les mencionaba, pues existen diferentes tipos de agujeros negros. No vamos a entrar mucho en esos detalles. Pueden haber agujeros negros de masas más pequeñas respecto a otros agujeros negros que son supermasivos, como el que se encuentra pues en el centro de nuestra Vía Láctea. Ahora, ya que ya sabemos cómo es que se comporta un agujero negro, o sea, que hay unas imágenes de que ustedes pueden ver, ¿sí? En el centro pues, de estas galaxias pues, hay agujeros negros supermasivos y gracias a eso es de que pues, diferentes cuerpos celestes, diferentes gases están pues, orbitándolo. Y así es como hemos sido capaces de detectar en dónde es que están. Entonces, para entender mejor esta explicación tenemos la actividad 7, que es la simulación de la curvatura del espacio y de un agujero negro. ¿Sí? ¿A qué se debe la curvatura del espacio? Pues cuando tenemos un objeto y su masa es lo suficientemente grande, pues ocurre de que la curvatura del espacio pues es muy notable. Cuando tenemos objetos pues con masa de menor tamaño, la curvatura casi no se nota. Entonces, toda esta curvatura está relacionada con la masa que tenga el objeto que lo esté curviendo. Y aquí nos dice que es posible hacer una simulación de esta curvatura y también pues ver cómo es que se comporta un agujero negro usando un pedazo de tela y algunas pelotas. Entonces, también es posible utilizar redes. Sí, y de hecho es pues, una forma en la que se entiende muchísimo mejor cómo es que se va curviendo el espacio. Y aquí tenemos un pequeño video que vamos a ir viendo para entender esto mejor. Entonces, observemos. Podemos pensar en esta tela como el espacio. Entonces, sabemos de que el espacio realmente no es plano, sino que está en 3 dimensiones. Podemos movernos hacia arriba, hacia abajo, hacia diferentes lados, hacia cualquier lado. Sin embargo, para entender cómo es que funciona la curvatura del espacio, vamos a utilizar pues, una malla como esta. Entonces, notemos. Vemos de que a la hora de que un cuerpo con una masa pequeña, como lo es esta pelota, empieza a atravesar pues, el espacio, la curvatura casi ni se logra apreciar. Observemos. Sin embargo, cuando ya tenemos un objeto de masa mayor, la curvatura pues es muy notable. Podemos observar cómo es que se forma la curvatura. Ahora, démonos cuenta, observemos. Gracias a esa curvatura producida por un cuerpo con masa muy grande, cuando tenemos un cuerpo con masa más pequeña, como la pelotita que tenemos aquí, pues vemos de que ya no se va a mover en línea recta en el espacio, sino que gracias a esa curvatura va a empezar a curviar su trayectoria. Entonces, eso es lo que podemos ver aquí. Observemos. ¿Sí? Ya no, la pelotita pequeña ya no va en línea recta. Gracias a esta curvatura empieza a curviar su camino. Entonces aquí entre la línea recta que debería seguir y esa curvatura que presenta,
en su trayectoria, pues hay una relación. Y es de que debido a que está cerca, observamos cada vez que está más cerca de este objeto de masa mayor, pues la curvatura, la desviación parece ser mucho más grande. Observemos. Sí, cuando ya se encuentra por aquí, pues parece ir en línea recta, pero cuando esté cerca de pues este objeto de masa mayor, su trayectoria es muy curva. Podemos observarlo aquí. Observemos. Sí, ahí se presentó esa curvatura. Entonces, como les decía, la relación entre la línea recta que debería seguir y esa desviación se conoce como el ángulo de desviación. Y pues este ángulo, ¿sí? ¿Qué tanto se va a desviar? Pues tiene una relación y es que es proporcional a la masa e inversamente proporcional a la distancia. O sea que mientras la masa del objeto que está aquí en medio sea mayor, pues más se va a desviar. Este ángulo va a ser mucho más grande. También tiene que ver la distancia a la que se encuentre de este objeto. Como les decía, si la pelota se encuentra por estos lados de aquí, pues casi no va a desviar su trayectoria. Sin embargo, como acabamos de ver, cuando se encuentra muy cerca es que ocurren estas desviaciones. Bien, ahora, ya que ya comprendimos esto, podemos simular cómo es que funciona un agujero negro. Y eso es lo que se va a mostrar a continuación. Observemos. ¿Qué pasa si la masa pues, es inmensa? Si la densidad del objeto es inmensa, pues observemos, el objeto sigue teniendo el mismo tamaño, pero ahora es mucho más pesado, podría pensarse. O sea que sigue teniendo el mismo tamaño, pero la masa es mayor. La densidad que tiene el objeto ahora es mayor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se lanza pues el otro cuerpo con masa menor, observamos de que gracias a esta gran curvatura que produce pues, un objeto con una masa increíblemente grande, va a pasar de que la pelotita, pues esta que tenemos aquí, que está simulando un objeto más pequeño, ya no va a poder escapar y se va a quedar atrapada. Observemos, esa gran curvatura hace que la pelota ya no pueda escapar. Empieza a girar y a girar y a girar y a girar hasta que llega y ya no puede escapar. Eso es exactamente lo que sucede con los agujeros negros. Su densidad es demasiado grande y eso hace que nada, absolutamente nada, ni siquiera la luz del sol, o bueno, la luz de cualquier fuente pueda escapar. Por eso es de que no los podemos ver a simple vista y por eso es de que ningún cuerpo puede escapar de ello. Y así es como están curviando el espacio. Entonces, debido a esto, es de que se le da ese nombre, agujero negro. Porque ya nada puede escapar de él, pero recordemos, no es un agujero como tal, sino que sigue teniendo pues la estructura de un objeto celeste. Y bueno, con eso concluiríamos eso. Gracias, Daniela. Y entonces ahora para dejarlos ir a la siguiente actividad, perdonen que se alargó un poco estas últimas explicaciones, vamos a explicarles la tarea, aunque va a estar detallada en Classroom. La tarea va a ser pues todos los experimentos que vimos aquí en los videos, ¿verdad? Ya sea pues desde el paralaje hasta la medición de las áreas, ¿verdad? La explicación de las áreas ya, o el pulsar o esta misma del agujero negro, todas las que vimos, ustedes van a escoger una de esas y pues van a realizarla en su casa, ahí donde ustedes se encuentren con los materiales que tengan a la mano, porque lo que nos interesa a nosotros es que lo puedan pues practicar y tener ese primer acercamiento, ¿verdad? Ya que es virtual, si no cada una de esas actividades pues las haríamos en grupo, ¿verdad? Pero pues ya que es virtual, ustedes van a aprovechar a realizar una de estas actividades y van a explicar
el cómo pues funciona, pues según en lo que entendieron y en lo que se puedan apoyar tanto de las diapositivas como el documento que se encuentra en la página de NACE, ¿verdad? Esto pues ha sido todo por el taller número 6. Muchas gracias por su atención. No sé si tendrán dudas, pero ya está por iniciar la próxima actividad, que si no estoy mal es un grupo de trabajo. Así que, pues si tienen alguna duda, quedamos aquí y si no, pues podemos retirarnos para el grupo de trabajo del día de hoy. Una pregunta. Sí. ¿Esta entrega de la tarea se entrega así escrita? Se entrega como un video, por eso pues nosotros presentamos aquí videos, ¿verdad? Entonces la intención es que ustedes realicen ese video y que tengan ese primer acercamiento, ¿verdad? A que lo puedan realizar. O sea que tendríamos que poner un enlace porque evidentemente un video es muy pesado. Así es un enlace de YouTube. Va a estar explicado bien cómo se sube el video a YouTube, cómo pueden colocar el enlace y es lo que les va a permitir entregar en la tarea para este taller. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Muy bien, si no hay más preguntas, cierro la reunión y podemos ir a la siguiente actividad.
Muy buenas tardes, nos vemos de nuevo en esta actividad final del día de hoy, donde vamos a hablar un poquitito de la astronomía en la ciudad. La gente siempre se ha reunido en lugares donde construyen sus hogares y desde ellos se puede observar el cielo. Eso es algo que tenemos nosotros la suerte en cualquier parte del mundo, de poder observar cómo es el comportamiento de los cielos. Y con el tiempo se va aprendiendo algo acerca de ello y lo comenzamos a reflejar en nuestras ciudades. Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido sobre sobre culturas de distintos continentes, poniéndole un poquito más de atención al nuestro, donde se relaciona algo que nosotros tenemos en nuestras ciudades con la astronomía. Vamos a tratar de comprimirla un poco para no cansarlos, porque bueno, ya se retrasaron un poco en la anterior y no quiero que se vayan a ir tan tarde. Entonces, comenzamos. Les voy a compartir la pantalla para que podamos darle seguimiento. Muy bien, aquí tenemos ya nuestra pantalla, ¿la pueden ver? ¿Sí la ven? Por favor, me responden en viva voz. Perfecto, muy bien. Entonces, esta conferencia, como todas las demás, está hecha por gente que está en distintas partes del mundo. Y vamos a comenzar de los datos, parte de los datos más antiguos que nosotros tenemos. En este caso vamos a hablar de las pirámides de Giza en Egipto, en el continente africano. Y acá nos vamos a remontar a 2500 años antes de Cristo. Bien. En este caso nosotros tenemos una de las pirámides, en este caso se trata de la pirámide de Giza, que fue construida orientándose hacia el sol. Orientándose de acuerdo con las estrellas. Entonces, esto es algo que se ha hecho a lo largo del tiempo en que nosotros estamos orientándonos de acuerdo a algunos fenómenos astronómicos. Entonces, en este caso en particular, nosotros tenemos el norte marcado por estas dos estrellas. Estas dos estrellas son parte de lo que ahora conocemos nosotros como la Osa Mayor, pero claramente para los egipcios tenía un nombre distinto. Acá aparece escrito Meshkeyu, el nombre que tenía para ellos. Y esto era lo que estaba apuntando hacia el norte. Ahora para nosotros no es así. Y eso es porque el cielo se ha movido. Entonces lo bonito es que con los registros que se han podido encontrar, los astrónomos, hemos conocido algunos de los fenómenos que ahora nos parecen naturales, pero necesitaron mucho tiempo para que pudieran ser reconocidos. Entonces, acá lo importante es que nosotros tenemos esta línea que va hacia el norte y que el norte tenemos estas dos estrellas. Ahora, en nuestra siguiente diapositiva, vamos a identificarlas mejor. Se recuerdan que estaba hablando de esta estrella que está acá y esta otra estrella que está acá, que son dos estrellas que en este momento no están apuntando siempre hacia el norte, sino apuntan en una dirección distinta. En esa época, según nos cuentan acá, estaba aproximadamente a solo 2 minutos del polo. En la actualidad son 2 grados. Eso quiere decir que sí hubo un corrimiento muy grande con respecto de lo anterior. Entonces, estas son las constelaciones que ellos, es la reconstrucción de algunas de las constelaciones que ellos tenían. Algunas de estas pues fueron pasando a través de otros pueblos, otras desaparecieron. Y con esto quiero recordarles que cada pueblo, cada cultura fue construyendo sus propias figuras en el cielo y no todos
coincide. Lo que tenemos nosotros ahora viene de, como vamos a ver más adelante, principalmente de la cultura asiria. Bien, entonces acá nosotros podemos ver la posición que tiene la Osa Mayor con respecto de la orientación. Entonces acá tenemos nosotros el norte, y entonces si tenemos esta parte apuntando hacia el norte, quiere decir que esta es la estrella que nosotros deberíamos de tener en el norte. Entonces el norte real en nuestro momento está acá. Este es el punto donde nosotros estamos observando, y la estrella polar está en la colita de la Osa Menor. Pero se recuerdan que acá no estábamos hablando de la Osa Menor, sino estábamos hablando de la Osa Mayor. Esa Osa Mayor se encuentra colocada acá abajo. Entonces esto estaba alineado. Eso quiere decir que estas estrellas que se encontraban alineadas en ese momento ahora se corrieron para acá. Ese corrimiento entonces lo podemos ver acá cómo fue ocurriendo. Esto es ahora. Esto fue en el año 2500 años antes, y entonces eso quiere decir que nuestro norte no estaba apuntando para acá, sino que estaba apuntando en esta dirección que tenemos nosotros acá. Entonces este simulador que ustedes construyeron en el primer taller nos puede ayudar a que veamos ese corrimiento que se ha dado a lo largo de los años, pero noten que ese tiempo es muy largo. Esto es 2500 años antes de Cristo, y esto es 2000 años después de Cristo. Eso quiere decir que este cambio nosotros lo podemos ver en un tiempo muy, muy largo. Bien, acá tenemos entonces también otro fenómeno astronómico que era muy importante para los egipcios, y está relacionado con la estrella Sirio. La estrella Sirio es la estrella más brillante que nosotros podemos ver en el cielo. Lo único que es más brillante en el cielo, aparte de Sirio, es obviamente los dos objetos más grandes del cielo, que son el Sol y la Luna, y luego algunos de los planetas. Marte, Mercurio, Venus y Júpiter brillan algunas veces un poco más que Sirio, a veces un poco menos, pero son las que pueden rivalizar con Sirio. Los otros planetas ya no. Los otros planetas son mucho más débiles que Sirio. Claramente el nombre Sirio es el nombre moderno que nosotros usamos. El nombre que usaban los egipcios era Sobdet. Bueno, en realidad tal vez Sirio proviene de un tiempo inclusive anterior a Sobdet, pero nosotros lo tomamos como el moderno porque es el que estamos usando ahora de manera estandarizada prácticamente en todo el mundo astronómico a lo largo del globo. Acá, ¿qué es lo que tiene de importante Sirio? Bien, ya les explicaron en el taller correspondiente que nosotros teníamos que el Sol sale por el este y se pone por el oeste. Y también sabemos que las estrellas se adelantan un poco con respecto del Sol, las estrellas que se encuentran a lo largo de la eclíptica, y surgen también desde el este y se ponen al oeste de la misma forma que lo hace el Sol, en un tiempo que es casi el mismo, solo que van un poquito más adelantadas. Entonces, la estrella Sirio, hay un tiempo en que se deja de ver y luego vuelve a aparecer. Ese tiempo, pero aquí lo importante es el momento en que la vemos por primera vez después de haber desaparecido. Y eso es muy importante porque se puede relacionar con algunos fenómenos locales que no necesariamente son fenómenos universales en todo el mundo, sino que son muy, muy particulares del lugar. Y en este caso, nosotros sabemos que toda la vida económica, agrícola de Egipto dependía del río Nilo. Y entonces, cuando el río comenzaba a crecer, coincidía con la salida por primera vez después de haber desaparecido sobre el horizonte de Sirio. Y entonces ese era un momento importante donde ellos conectaron esta estrella de gran luminosidad con un fenómeno que era muy importante para su vida.
a este fenómeno se le da el nombre de ortoheliacal, que es una manera culta, podríamos llamar así, de este concepto que está acá en el paréntesis. Es el primer día que se hace visible hacia el este al amanecer, justo antes de la salida del sol. Bien, esta estrella permanecía oculta durante 70 días y luego volvía a aparecer. ¿Cuántos días queda una estrella detrás? Eso depende de cuál sea la ascensión recta y cuál sea la latitud que nosotros tenemos acá sobre la Tierra. De tal manera que esto sí varía mucho de un lugar hacia otro, pero en el caso especial de donde estaba concentrada la mayor población de los egipcios, este periodo era de 70 días. Luego se encontró que este periodo era coincidente con el periodo que se usa para poder momificar los cuerpos de las personas fallecidas. Y entonces, al igual que pasó en muchas culturas, nosotros teníamos que estos fenómenos astronómicos se iban relacionando con los fenómenos de la vida diaria. Bien, ahora, ¿qué importancia tiene el hecho de que esta orientación de la pirámide haya cambiado? Porque el norte que tenían los egipcios en el momento de que la construyeron es distinto del norte que tenemos nosotros ahora. Pues esas son unas de las primeras pistas que nosotros tuvimos acerca de la precesión de los equinoccios. Claro, esto no es una cosa muy moderna, ya los asirios lo habían visto y lo fueron viendo algunos otros pueblos con el correr de los años. Y ahora nosotros lo podemos ver reflejado en las pirámides. Y entonces lo que ocurre es que la Tierra tiene varios movimientos. Uno de ellos es su rotación. Esto es lo que genera los días y las noches, y es una rotación alrededor de su eje, pero al mismo tiempo nosotros sabemos que la Tierra está rotando alrededor del Sol. Y entonces nosotros tenemos que, hay una órbita que la Tierra tiene, que si nosotros tenemos al Sol, por ejemplo, en este punto, pues va a haber una circunferencia alrededor de la cual va a estar la Tierra. Pero si nosotros ponemos un cuerpo a girar, este cuerpo puede girar de manera total, con el eje totalmente vertical al punto en el que se encuentra. Se trata de usar siempre un trompo como ejemplo de este fenómeno, haciendo que el trompo vaya girando sobre la superficie. Al estar girando sobre la superficie, entonces nosotros podemos tener que el eje sea totalmente perpendicular a la superficie. Pero eso casi nunca ocurre. Nosotros vemos que por más que tratemos de que sea totalmente perpendicular, siempre va a tener una pequeña inclinación. Y el fenómeno que produce esa pequeña inclinación es lo que nosotros llamamos el cabeceo del trompo. En el caso de la Tierra ocurre lo mismo y nosotros tenemos que el plano sobre el cual la Tierra está girando también sufre tiene este pequeño movimiento y entonces tiene un cabeceo. Pero claramente ese cabeceo no es tan rápido como el cabeceo que tiene un trompo, por fortuna para nosotros, porque si no, ese cabeceo podría provocar fenómenos atmosféricos muy fuertes. Ese fenómeno hace que entonces gire produciendo un cono, el cono de precesión, que sería el cono que estaría con esta línea acá, y me generaría una figura sólida que es justamente ese cono. Entonces, ahorita el eje está apuntando hacia la estrella polar, pero poco a poco se va a mover hasta llegar en algún momento a la estrella de Neg, después va a llegar a la estrella Vega, después va a llegar a la estrella Alfa Dragón, y así va a generar esta circunferencia sobre el cielo, donde nosotros vamos a ver girar esto. Bueno, pero nosotros siempre nos han contado que todos los viajes se hacían usando la estrella polar como guía, pero recuérdense que esos viajes generalmente datan de alrededor de a lo sumo unos 1000 años atrás. Y el tiempo que tarda esto en dar una vuelta alrededor de la circunferencia es un tiempo extremadamente largo. Ese tiempo, como registramos acá, es de alrededor de 25.776 años.
Y entonces nosotros aquí, poco después del año 2000, nos encontramos acá sobre la estrella polar colocada en ese punto, pero eso se va a ir moviendo. Se va a ir moviendo poco a poco.